Bienvenidos a Vivir de Nuevo. Hoy te quiero dar la bienvenida nuevamente a este espacio en donde estamos compartiendo contigo testimonios de personas que han vivido una vida muy complicada, con muchas dificultades y que el día de hoy viven de una manera diferente y que se han atrevido a vivir de nuevo. Hoy tenemos un invitado muy querido para nosotros, para la institución. Él se llama Francisco y nos va a compartir pues desde su corazón toda su experiencia de vida, qué pasó con él, cómo es que fue su historia, cómo se desarrolló y cómo vive el día de hoy. Entonces, me gustaría darle la bienvenida el día de hoy a este programa. Hola, Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Estoy bien y contento de estar aquí, ¿no? O sea, agradecido de tener la oportunidad de poder compartir con ustedes y en este medio mi experiencia. Cómo le he hecho, cómo me ha funcionado y cuáles han sido también los errores que he cometido en el camino de la recuperación, ¿no? Porque me he equivocado y también esas equivocaciones han traído consecuencias a mi vida. Muy bien. Pancho, pues platícanos un poquito quién eres, de dónde vienes, cuál es tu origen, cómo es tu familia. Bueno, soy de Mazatlán, Sinaloa. Mi familia es de rancho y las creencias o costumbres de las cuales yo crecí fueron un poquito difícil, ¿no? Difícil para mí porque pues el alcohol, las drogas, esas cosas eran muy latentes en mi vida, ¿no? Todo el tiempo estuvieron presentes. Mi abuelo en su tiempo bebía alcohol, me tocaba verlo borracho, llegar en las mañanas amanecido, así a mi papá, a leer a los hermanos de mi papá. Entonces toda la familia, o sea, muy metida en esa vida, ¿no? Del alcoholismo, que en aquellos tiempos pues era muy normal que el hombre bebiera, llegara amanecido a la casa, llegara al día siguiente, y yo crecí viendo eso, ¿no? Todo ese tiempo, ¿no? Y llego, fíjate, a los 13 años dejo de vivir en Sinaloa y me vengo a vivir aquí a Tijuana. A los 13 A los 13 años. ¿Te veniste solo o con quién te viniste? No, me vine con mi madre y mis dos hermanos. Mi papá ya se había venido un tiempo antes aquí a conseguir trabajo, ¿ok? Se había venido un tiempo antes, entonces cuando él ya se estableció y todo esto, nosotros nos vinimos, pero también yo ya había empezado una vida problemática allá en Mazatlán, ¿no? O sea, desde que empecé en la secundaria yo empecé a tener problemas, me escapaba de la escuela, le robaba dinero a mi mamá, me iba a la playa a jugar videojuegos, maquinitas, ¿no? Y en ese tiempo todavía no me drogaba, pero mis conductas ingobernables ya habían aparecido, pues. O sea, cometía muchas felonías, por decirlo así, quebraba vidrios de carros, me peleaba con los maestros en la escuela, me escapaba, y mi mamá me escapaba de la casa en la noche también. Mi mamá no me podía poner gobierno. Y fue muy dura al principio, fue muy dura en cuestiones de golpes. Ella quiso enderezar mi camino de esa manera, ¿no? Pero en lugar de enderezarlo, pues me fui resintiendo y enojando más con la vida y con ella porque fue muy dura. Claro. Fue muy dura. Una vez recuerdo que le conté 50 golpes que me dio, 50 golpes y esa era la manera de que ella trataba de corregirme. También yo no era una perita en dulce. Yo era tremendo. Y cada vez que eso, háblale a tu papá para que te mande dinero para pagar esto, que quebré un vidrio, que cambiarle, no sé, un carro, que se fueron a quejar que había secuestrado a un compañero de la escuela. Yo tenía 12 años, ¿no? Pero lo encerré en una casa. Entonces, cosas como esa, ¿no? Desde entonces había empezado yo a tener ese tipo de conductas sin consumir alguna sustancia, ¿no? Wow. Llego aquí a Tijuana a los 13 años y me presentan la metanfetamina. Pues yo llegué, vivía en el Villa del Sol, si no me equivoco. Villa del Sol, cuando recién llegamos.
Y ahí me presentan el cristal, un vecino de ahí. Un vecino me presentó el cristal y en ese momento yo le dije, a ver, quiero probarlo. Y una vez que lo probé, me enamoré del cristal. O sea, no hay otra palabra para describir, me enamoré. Y desde ese momento supe que yo ya no iba a poder parar de consumir. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo fue que supiste? Y cuando hablas de enamoramiento, o sea, ¿cómo lo describirías? ¿Qué te pasó? Pues mira, ese día que lo consumí por primera vez, sentí adrenalina en mi cuerpo, sentí un poder, o sea, bueno, pues sí, un poder de decir, ok, se acabó, o sea, en ese momento se acabó el miedo, se acabó la inseguridad, se acabó todas esas necesidades que yo venía acarreando desde mi infancia, porque también en mi infancia fui un niño golpeado, bulleado, gordito, el que se burlaban de él. Entonces empiezo yo con esto y sentí en ese momento el poder, pues. O sea, y ese día me acuerdo que lo fumé unas 3 veces y ya. Pero me fui a la casa, no pude dormir y al día siguiente me desperté bueno, no dormí, pero o sea, me salí de mi cuarto deseando buscar otra vez a esta persona para que me diera más. Para que me diera más. Y eso te hablo que yo estaba en segundo de secundaria en ese tiempo. Bien chiquito. Entonces empiezo a relacionarme con ese tipo de gente, ¿no? Empiezo a relacionarme con ese tipo de gente y me gusta. Me gusta lo que voy adquiriendo. Claro, me gusta lo que voy sintiendo en ese momento cuando me empiezo a consumir, pero también pues me empieza a traer consecuencias, ¿no? Me empieza a traer consecuencias porque los problemas en mi casa, con mi mamá, yo, o sea, de 13 años, llega el momento en que nos tenemos que cambiar de domicilio por lo mismo, porque yo ya andaba mal y mi papá había adquirido otra casa, entonces ya nos fuimos a otra casa, nos cambiamos de colonia y igual, llego ahí y igual mi vecino consumía. Mi vecino consumía y no tardé ni 2, 3 días en poder conectar y en poder saber dónde estaba la conecta. Entonces me fui prendiendo más de la droga. Me fui prendiendo más y la verdad no encontraba una salida ya. Y no la quería, para serte honesto, no la quería, ¿ok? Sí. Porque lo que estaba llevando, lo que estaba obteniendo ya no era el tímido, ya no era el niño bulleado, ya no era el niño que tenía miedo a defenderse, que se quedaba callado, ya no era, ya todo eso había cambiado, ya era el que defendía a mis compañeros, el que daba la cara, el que siempre andaba en pleitos, ya no tenía miedo. Órale. Entonces, fue muy agradable en su momento eso. Sí, fue muy agradable, sí. ¿Ok? Porque, o sea, si hubiera sido malo desde un inicio el consumo de drogas, pues no estaría aquí, no fuera un adicto en recuperación, ¿ok? Y creo que todos los que hemos pasado por este camino, nos gustó lo que nos presentó en su momento la sustancia, ¿no? Claro. Nos gustó y a mí me encantó. Entonces, y fíjate, a los 13 años, a los 15 años, se da cuenta mi mamá que estoy muy metido en el consumo. A los 15 ya estabas muy metido. Muy metido. Todos los días, consumiendo, pues no te puedo decir que 24 horas, pero sí la mayor parte del día, ¿no? La mayor parte del día consumiendo sustancia. Y en ese momento mi mamá se da cuenta de que yo estoy consumiendo porque dejé un foco en un pantalón. Y ella se levantaba muy temprano ciertos días a lavar. Entonces fue a mi habitación, agarró el pantalón y encontró el foco. Entonces, pues en ese momento me acuerdo ver en la puerta parado a mi papá y a mi mamá.
¿Y qué es esto, no? Te cayó. Pues, ¿qué es? Un foco. ¿Y de quién es? Mío. Pues, ¿qué les iba a decir? Estaba en mis pertenencias, en el cuarto, en mi pantalón. No, era del vecino, no le iba a decir eso, ¿no? Entonces es mío. Y en ese momento, pues se me dejaron ir encima los dos. Se me dejaron ir encima después de una serie de forcejeos y golpes. Se sentaron a platicar conmigo después y me dijeron que qué quería hacer. Y yo les dije que no quería internarme, que yo podía solo, que solo era por diversión y que en el momento en que yo quisiera lo podía dejar. Sí. Y si ellos lo veían mal, lo hacían. Entonces ese fue el trato. Ok, no te interno, pero vas a dejar de consumir. Entonces, y en ese momento, me acuerdo, mi mamá, inocente, ¿no? Ante lo que es la enfermedad, me dijo, yo le decía, yo trataba de manipularla, ¿no? Porque ya después de que ya pasó todo esto, tuvimos pasó el altercado, me dice, ok, ¿qué necesitaba? Pues que yo qué necesitaba para no volver a reincidir en la droga. Y le digo, pues que me des permiso de fumar, ¿no? Que me des permiso de fumar cigarro. Ella fumaba en ese tiempo. Y me dice, ok, ahí están los cigarros, yo voy a hacer como que no veo y tú agarra los que quieras. Entonces, desde los 15 años tuve el permiso de fumar porque creía que de esa manera pues iba a mitigar mi ansiedad ante la sustancia, ¿no? Ante el cristal. Pero no fue así. No fue así. Pero desde esa edad dejé de esconderme de fumar delante de mi mamá y de mi papá, ¿no? Y de mis hermanos y de todo mundo me dejé de esconder. Entonces fue como tener un poquito más de libertad en ese sentido, ¿no? Y eso pues en lugar de ayudarme, me fue afectando. Sí. Me fue afectando. Pasa un tiempo y me mantengo sin consumir. Nunca me di cuenta de que nunca me hicieron un antidoping, nunca me estuvieron checando ante eso, confiaron en mi palabra y pues es el peor error que puedes hacer con un adicto, ¿no? Confiar en su palabra. Sí, pero pues es que imagínate, mi hijo de 15 años le encuentro un foco en el pantalón. Pues también yo como mamá o como papá debe ser así como sentir culpa, sentir remordimiento, que hice mal y es un mecanismo de negación, así de hacer como te dijo con los cigarros, voy a hacer como que no veo y voy a confiar porque también para ellos debió ser muy confrontativo ver la realidad de lo que te estaba pasando, ¿no crees? Sí lo creo, definitivamente así fue y te digo, una vez que vuelvo otra vez a consumir, pues fue peor. Fue peor, o sea, yo duré unos meses sin consumir y vuelvo otra vez a hacerlo y fue peor. Con decirte que yo a los 16 años pues me escapaba en las noches de mi casa, me iba a lugares, a tiraderos donde había droga, donde había gente vendiendo, donde había la manera de conseguir, pues eso era lo que yo estaba haciendo a esa edad, a los 16 años. Iba a la escuela a perder el tiempo nada más, ¿no? A un requisito como me decía mamá, tienes que ir a la escuela, ok, iba, pero ¿qué hacía en la escuela? Nada, drogarme. En la escuela hacía lo mismo, me decía, allá sabían todos que me drogaba, el director sabía y me decía, tú vas a estrenar una patrulla pronto, me decía. Porque en ese tiempo habían cambiado las patrullas en la escuela. Tú vas a estrenar una patrulla pronto, me decía, porque sabía lo que andaba haciendo él. Y deja tú, o sea, en ese tiempo inducía a muchas personas a la sustancia. Sí. Porque sentí que era lo correcto. Pancho, pues es que fíjate, ahorita como lo describes, en algunos otros testimonios coinciden mucho en esta parte, o sea, me dio el poder, le pusiste la palabra así, como que lo describe muy bien, me dio el poder, me quitó el miedo, me transformó en eso que yo deseaba. Entonces, pues eso es mucho más deseable, ¿no? Y cuando yo lo encuentro, a lo mejor hasta quiero llevar y compartirlo con otros para que se sientan igual. Claro, y te digo, empecé a inducir a otras personas y eso... Ahorita me siento culpable, ¿no? Me siento culpable porque me enteré de algunas consecuencias que tuvieron que vivir esas personas a lo largo de su consumo igual.
a causa de la adicción, a causa de su adicción. Entonces, y ahora que yo estoy en recuperación, llego a escuchar o supe que pues, alguno que otro falleció, otro perdió su familia, otros siguen en esto del consumo, y dices tú, ¿cómo les ayudo el día de hoy, no? Pero bueno, o sea, eso te digo que me he enterado ahora con el tiempo, ¿no? En su momento no me interesaba, no me importaba, no me preocupaba por las consecuencias que iba a tener yo, menos las que iban a tener los demás. Entonces, y fíjate, a los 17 años yo me voy de casa. Me voy de casa porque un día llego en la madrugada, me robé un carro de la casa, llego y veo a mi mamá y a mi papá en la puerta. Otra vez, pero en la puerta de la casa, sí, ¿no? la entrada. Y sabía yo que el entrar por esa puerta iban a llover golpes. O sea, que iba a recibir golpes de su parte, y dije, no. Entonces lo que hice fue aventarle las llaves del carro y salir corriendo. Entonces me fui a la calle. Estuve una semana en la calle hasta que el vecino con el cual yo había empezado a drogarme ahí en la colonia le dijo a mi mamá dónde estaba. Fueron a la casa donde yo me encontraba, era un picadero. Fueron y llegó mi mamá y tocó la puerta. Qué ruda. Llegó mi mamá y tocó la puerta y dijo, no quiero problemas, yo vengo por mi hijo nada más. Hasta allá se fue a meter tu mamá. Hasta allá se fue a meter. Wow. Entonces me saca de ahí, me lleva a la casa. Entonces igual ella sin saber qué hacer conmigo, sin saber, porque en ese tiempo se escuchaba mucho de los centros de rehabilitación, pero se escuchaba que los golpeaban, que los maltrataban, que no eran dignos para atender a un adicto, ¿no? Entonces mi mamá tenía esa desconfianza. Tenía miedo, entonces en ese momento no supo qué hacer, y lo que hizo fue hablarle a un hermano de ella y le dijo, ven por él. Con él yo crecí con él, es hermano de mi mamá, pero mi mamá vivió con mi mamá, se crió ahí con nosotros como hermano. Entonces yo lo seguía mucho a él cuando estaba chico. Entonces le dijo mi mamá, ven por él. Entonces después de que me sacó de ahí del picadero, a los 3 o 4 días yo me la pasé dormido. Llega mi tío por mí y me voy a Mazatlán otra vez de regreso. Porque aquí ya no podían hacer nada conmigo, ¿no? O sea, mi mamá pues igual tenía que cuidar a mis otros 2 hermanos, a mis hermanos más chicos, ¿no? Ya tenía una hermana madre mayor que yo, pero pues se tenía que preocupar por los más chicos. Entonces, pues básicamente me sacaron de la casa, ¿no? Me dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí no cabes. Entonces me vinieron por mí, me fui a Mazatlán, y un tiempo estuvo bien, porque me fui al rancho, me gusta mucho la vida de rancho, del campo. Entonces igual andar ahí con mi abuelo, con mi tío, me gustaba, y así me la pasé un tiempo sin salir casi a la ciudad, pasar en el rancho. Pero una vez que empiezo a tener un poquito de libertad y me empiezan a dar libertad allá, y otra vez empecé a ahora ya cambié el cristal por alcohol, por cocaína. Entonces fui sustituyéndola, pues la sustituí, empecé y me prendí del alcohol y la cocaína un tiempo. Entonces, pero eso no era penado tanto en mi familia, ¿no? El hermano de mi mamá sí se daba cuenta de que yo estaba consumiendo cocaína, pero ya me decía, ya fuiste otra vez a ponerte bien loco, ¿no? Mejor vente, vámonos a tomar. Él creía que vámonos a tomar o vámonos a divertir. Eso era lo que yo necesitaba, ¿no? Con esa me iba a salvar. Pero no. Entonces yo paso, ¿qué fue? 2 años allá en Mazatlán, y mi familia, bueno, mi abuelo y mi tío no le reportaban a mi mamá como yo estaba, ¿no? No le reportaban a ellos por no preocuparla, no le reportaban a ellos como yo estaba, o cómo yo me comportaba, o cómo yo actuaba ya. Entonces pasa el tiempo y antes de eso me entero de que tengo que voy a ser papá.
Porque bueno, en el tiempo que estuve allá, llegué a venir aquí a Tijuana, en ese tiempo tenía una novia, entonces me entero de que voy a ser papá. ¿A los cuántos años? 17 años. Santo Dios, sí, muy joven. Ajá. 17 años. Entonces, la muchacha era de aquí, de Tijuana. Entonces, me entero que voy a ser papá. Yo ya tenía 6 meses sin venir acá a Tijuana y era justo lo que ella tenía de embarazo. 6 meses. Entonces, creía a mi familia que el tener un hijo te iba a calmar. Me iba a calmar. Claro. Y en su momento uno lo piensa, ¿no? Sí. Ya una vez que yo sea padre, voy a cambiar. Voy a sentar cabeza. Voy a sentar cabeza. Sí, no voy sí, a, sí. o sea, quiero darle a mi hijo o a mi hija, en ese tiempo decía, lo que a mí no me dieron, ¿no? Lo que a mí me hizo falta. Entonces, pero no. O sea, llega el momento en que nace mi hija a los 18, yo todavía no tenía 18 años yo cuando ella nació. Entonces, pero fue la excusa perfecta para salirme de allá. Del rancho. Del rancho. Órale. Fue la excusa perfecta para decirle a mi mamá, ya quiero cambiar, quiero ser un buen padre, quiero estudiar, quiero estar con mi hija. Entonces mi mamá accede a sacarme de ahí y a regresarme aquí a Tijuana, ¿no? Pancho, pero a ver, fíjate, en esta parte que comentas, tú sí lo creías, o sea, sí había algo dentro de ti que te decía, sí, lo vas a intentar, o siempre supiste que no. Siempre supe que no. Siempre supiste. Siempre supe que no. O sea, yo deseaba y albergaba el deseo de volver a consumir. Siempre estuvo en mi mente, siempre estuvo en mi cabeza. Nunca fue el hecho de decir, ay, sí quiero cambiar. No. Órale. No fue. Solamente como que moviste las piezas, dijiste lo que tenías que decir para regresar y obtener tu... Exacto, pues, lo que yo quería. Sí. Lo que yo quería, ¿no? Órale. Entonces ya llegar a este lugar, llegar aquí a Tijuana, de nuevo, pues. Entonces, pues igual, llego aquí a Tijuana y me meto a la escuela y la verdad bueno, a mi hija al principio sí, la buscaba, estaba al pendiente de ella, trabajaba, le daba su dinerito, iba a la escuela, le mandaba sus cositas, pero llegó el momento en que no. Conocí a otra mujer, tuve otra novia y se me fue olvidando, fíjate. Me fue olvidando y otra vez volví en el consumo a los pocos meses. A los pocos meses volví al consumo y no fue fácil. Y ya traías un consumo de otras cosas, o sea, me imagino que se duplicó o sea, como toda la problemática que estabas teniendo. Sí se duplicó. Bueno, los problemas, todo se duplicó, ¿no? O sea, el consumo, los problemas, el deseo de seguir consumiendo, fueron incrementando. Fueron incrementando. Y ahí fue donde esos últimos 2 años, de los 19 a los 21, antes de llegar a recuperación o antes de llegar a un lugar para tratar mi problema, fueron los más duros de mi consumo, ¿no? Porque entonces ya le empecé a hacer daño más a mi mamá, a mi papá, fui más agresivo con ellos, más violento, más grosero, sin importarme mi hija, sin importarme mis hermanos, nadie. Entonces empiezo yo a dejar todo eso de lado. Y con decirte que una vez yo llegué a golpear a mi mamá. Llegué a golpear a mi mamá a causa del consumo. Sí. En los últimos meses, en las últimas etapas, ya antes de llegar a recuperación, la golpeé porque se dio cuenta de que estaba otra vez consumiendo, me encontró la droga y igual se me volvió a echar encima y a golpearme. Y yo lo que hice fue defenderme en ese momento, ¿no? Pues imagínate, todo drogado. Lo reaccioné y le pegué unas patadas. Entonces se cae mi madre, pero eso no la detuvo. Se levantó con más ganas. Entonces, eso fueron los últimos días antes de mi consumo, ¿no? Y ya despuesito me corre de la casa. Me corre de la casa. Sí, qué fuerte, Pancho, hasta dónde, o sea, yo me imagino que tú jamás
por aquí te pasó hacer eso con tu mamá, por ejemplo? Yo a mi mamá siempre la respeté y la amo, ¿no? A mi mamá la amo, pero sí en ese momento la droga me tenía cegado. Claro. Me tenía cegado, ¿no? Y mi mamá la amo y la respeto y ella siempre trató de sacarme adelante. O sea, no, a lo mejor no supo cómo, pero ella hizo el esfuerzo, ella lo hizo, ¿no? Y el día de hoy lo agradezco porque ella me dice, una vez que yo ya dejo de consumir, ella me dice que fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, ¿no? Fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Pero, o sea, antes de eso, te digo, pocos días antes de llegar aquí, mi consumo ya había agravado bastante. Sí. Ya era bien descarado, bien cínico, dejaba la droga ahí en la cama, se daban cuenta de que estaba ahí, y con mis hermanos durmiendo ahí en la habitación, ¿no? Ya no me importaba, ¿no? Ya no me importaba hasta que llega el día que mi hermana se levanta para ir a la escuela y se da cuenta que estaba la droga ahí, entra mi mamá y igual. Y en ese momento, después de una serie de gritos, golpes, me dijo, agarra tus cosas y vete. Prefiero verte muerto y llevarte flores al panteón, saber que estás ahí, a verte así. Entonces, vete a morir. Ay. Vete a morir, me dijo. Y yo, muy valiente, muy independiente, pues agarré las llaves del carro y lo saqué a la cochera y me fui. O sea, sin saber a dónde iba a ir, o sea, dije, mi amigo, los amigos o algo, pero ¿cuánto te van a recibir? ¿1 día, 2 días, 3 días? ¿Cuánto te van a dar de comer? Igual, pero ya les vas a estorbar. Entonces, así fue y regreso, me piden regresar a casa a los 2, 3 días que me fui a hacer ocupaban que les ayudara con algo, ¿no? Entonces, en ese momento, eran las 6 de la mañana y mi hermana se estaba listando para ir a la escuela. Y ella escuchó todo lo que mi mamá me dijo, cómo me corrió de la casa, y ella dijo que no quería perder a su hermano. Entonces, me dio una carta donde ella me pide y me solicita que me interne, pues, que trate mi problema, que no quería perder a su hermano, que no quería que me muriera, que me necesitaba. Entonces, me quedo toda la mañana ahí en la casa y espero a que ella regrese de la escuela. Y una vez que ella regrese de la escuela, se sienta conmigo y me pone en las piernas su computadora. Y me dice, busqué esta clínica de rehabilitación para ti. ¿Te podrías internar? Y en ese momento dije, sí. Entonces estaba mi cuñado y le dije, vamos a pedir información. Vamos a pedir información. Y me acuerdo que venía con miedo, venía con incertidumbre, y qué es, y para qué sirve, y cómo me van a poder ayudar. Todo eso venía pensando en el camino de casa a clínica, ¿no? A pedir información. Entonces, y venía con ganas de no encontrarla también. Venía con ganas de no encontrarla. Me costó trabajo encontrarla. O sea, no sé si era por los nervios o porque, no sé, pero me costó trabajo. Ya una vez, fíjate, ya había detenido la búsqueda. Ya le había dicho a mi cuñado, no, pues no la encontré, nos vamos a ir. En eso me topo al que era director de la clínica en ese tiempo, me lo topo de frente. Y le pregunto, disculpe señor, ¿no sabe dónde está una clínica de rehabilitación? Y me dice, sí, claro que sí. Me apuntó hacia la casa que era, ¿no? Me dijo, y yo soy el director, me dijo. ¿Qué se te ofrece? Dije yo, ok, dije yo. O sea, fíjate, ¿no? Ahorita en ese momento no lo veía, pero ahorita lo veo y digo yo, fíjate, o sea, cómo se manifestó en ese momento mi poder superior, ¿no? Sí. Entonces, y ya me dijo, ok, vamos para darte la información.
Y me dio la información y me gustó lo que me decía, cómo me lo decía, y más porque él, como era compañero, pues me sentía identificado, ¿no? Y él me decía, o sea, y esto pasa, y esto sientes, y yo le decía sí, y me hizo sentir seguro en ese momento, ¿no? Y confiado de decir, ok, sí me voy a internar. Pero antes de internarme le dije, pues voy a ir a despedirme de mi familia. Pero no era despedirme de mi familia, era despedirme de la sustancia, claro. ¿No? A mí no me importaba despedirme de mi mamá ni de nadie. Era despedirme de la sustancia. Entonces, me da la información, me retiro y lo primero que hago, voy a conectar. Me acuerdo que ese día antes de internarme, o sea, yo pedí la información a las 2 de la tarde, 2:30, ponle que haya llegado aquí a pedir la información. Entonces, y yo me interné a las 10 de la noche de ese mismo día. Pero antes de internarme, me acuerdo que fui, conecté y me fumé 25 globos en ese momento. 25 globos me fumé antes de internarme. O sea, fíjate qué tanta cantidad estaba consumiendo yo al día que 25 globos me los pude acabar. Me acuerdo que antes de llegar a la clínica, ese día yo aventé el encendedor y la sustancia, ¿no? O sea, el foco ahí en un baldío que estaba a un lado. Lo aventé. Y llegué, y una vez que ingreso a rehabilitación, pues entonces tampoco fue tan placentero, ¿no? O sea, el hecho de decir, ay, ya estoy en rehabilitación, o sea, accedía a internarme, pero era una de las formas también de decir, ok, si no me interno, una era por lo que me había dicho mi hermana y otra era porque no iba a poder volver a la casa. Sí. No iba a poder volver a las comodidades, ¿no? Porque también eso es importante, bueno, era importante para mí las comodidades. Entonces decido internarme y vivo mi proceso. Mi proceso fue agradable, fue lo que las personas que me acompañaron en mi proceso fue lo que me hizo desear la recuperación. No creas que yo, o sea, no llegué convencido, no llegué diciendo yo quiero recuperarme, quiero dejar de drogarme, ya no me quiero volver a drogar. O sea, para empezar, yo no veía el alcohol como un problema, como una droga. Yo nomás decía, mi problema es el cristal. O sea, traten ese problema, ¿no? Es como decir, vas al doctor y te duele un pulmón y te quieren tratar del hígado. Pues no, dije yo, o sea, ¿cómo? O sea, trátame de la enfermedad del cristal, digo, ¿por qué del alcohol? Pero ir entendiendo de que o sea, el alcohol es una droga, que padezco la enfermedad de la adicción y que necesito trabajar y tratar en todos esos aspectos, en todas esas áreas, no fue fácil, fue muy difícil. Porque yo albergaba, y como te digo, porque yo había crecido en un ambiente donde tomar era muy, muy natural. Sí, como hasta se volvía, yo me imagino, familiar, ¿no? Sí, ¿no? Y, o sea, muchas veces estuve, ahora en recuperación, estuve con mi familia, con mis amigos de allá, y me decían, ¿a poco no te puedes tomar una cerveza? ¿A poco no puedes tomarte un traguito? Si no tenías problemas con el alcohol, puedes tomar. Yo les decía, no puedo. Claro. No puedo y no quiero, les decía. Pero, o sea, para llegar a ese punto no fue tan fácil. No fue tan fácil, fue un proceso. Y como te digo, la vida en recuperación en sus inicios no fue fácil. Fue una lucha constante conmigo en el hecho de decir, ¿sabes qué? ¿Estás dispuesto? Sí. ¿Estás dispuesto a hacer el esfuerzo? ¿Estás dispuesto a dar todo por tu recuperación? Sí. Porque a mí como adicto me gusta la comodidad, lo fácil, tener beneficios rápidos. Entonces, y llegas a recuperación, o llego yo, perdón, a recuperación, y no todo fue tan fácil. El mismo programa te lo dice, ¿no? O sea, el primer paso nos dice que es muy poco el beneficio que un alcohólico puede obtener al principio. Oye, ¿y cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste en tu proceso de internamiento? Pues el primer reto fue aceptar que el alcohol es una droga. Pues sí, sí. Ese fue el primer reto en el que
en el que me enfrenté de que el alcohol era una droga y luego, o sea, igual como pensaba, pues, ok, entonces si dejo el cristal, no pasa nada, o sea, puedo tomar, a lo mejor puedo consumir otro tipo de sustancias. Llegué aquí y había escuchado sustancias que no, llego a rehabilitación o a tratamiento y escucho sustancias que nunca había escuchado. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿Hay más? Sí. Esas no las conozco, dije yo. Entonces fue como también, o sea, en una parte de que ya, o sea, despertar el hecho de decir, bueno, entonces trato esto, pero esto no. Pero me di cuenta de que no era así, pues. No era así, no podía solamente decir dejar una sustancia y las otras no. Ok. Y todo esto, como te digo, fue gracias a las personas que me acompañaron en el proceso, que tuvieron la paciencia y el tiempo para decirme, ¿sabes qué? Esta es la enfermedad de la adicción. Porque para empezar, yo no aceptaba esto como una enfermedad. Otro reto. Es otro reto, ¿no? Que en su momento fue difícil, pero después fue más fácil para hacer el proceso. ¿Okay? Porque si es una enfermedad, pues la tratas como tal. O sea, te estás dispuesto a seguir el tratamiento, seguir la ayuda. Es como ir al doctor y te da tratamiento para la gripa. Bueno, son 7 días y son 7 días que tienes que tomarla constantemente, 3 veces al día. Ah, bueno, aquí tienes que ir a tu reunión 1 vez al día, 1 hora y media. Leer tu literatura, apegarte a los principios espirituales. Dije yo, ok, no se me hacía muy atractivo, pero dije, bueno, lo puedo intentar, ¿no? Okay. ¿Y qué onda con tu familia? ¿Dónde estaban en el proceso? Fíjate, mi madre estuvo muy metida en el proceso, sí me estuvo metida. Mi papá, él era de los que pensaba que el estar internado era meterle dinero bueno al malo. A lo malo. Así decía mi papá. ¿Por qué? Porque, como te digo, en la familia, en la familia hay bastantes alcohólicos, adictos, en su momento, y él decía, fulano nunca dejó las drogas, o familiares de él, pues que estuvieron en su momento internados, jamás dejaron de consumir, ¿no? Entonces él creía que era una pérdida de tiempo y de dinero estar internado, ¿no? Y decía, no le voy a invertir dinero. No le voy a invertir dinero. Entonces mi mamá fue la que se armó de valor, mi mamá fue la que buscó los medios para solventar ese gasto, ¿no? Para ayudarme en mi proceso de recuperación, de ir prestado, de lo que mi papá le daba. O sea, no, la verdad, hasta ahorita a veces me pregunto cómo le hizo, ¿no? Sí. ¿Cómo le hizo? Igual sé que vendió unos carros que teníamos, vendió unos carros para pagar el tratamiento en su momento, pero sí me pregunto a veces cómo le hizo. Pero tan grande ha de haber sido su necesidad de salvarme de esa vida que no le importó. Y su fe. Y su fe. Que a lo mejor le costó mucho trabajo en volverla a retomar, ¿no? Porque yo me encargué de irla destruyendo poco a poco. Claro. Y más yo pienso que tu enfermedad. Sí, pues que desgraciadamente así es. Entonces empiezo, o sea, mi proceso fue de esa manera, ¿no? Fue de esa manera, igual, o sea, sentí el apoyo de ellos, igual, recuerdo que cuando me interné, me habla mi tío, el que vino por mí cuando tenía 16 años, y él me preguntó, ¿estás internado por tu voluntad? ¿Estás internado porque quieres? O sea, como diciendo, si no estás internado, para ir por ti, güey, para rescatarte. Entonces, no, le dije, sí, o sea, sí, yo decidí internarme. Y me preguntó, o sea, como te digo, el miedo de que recibiera golpes o maltratos fue lo que me dijo. ¿Y cómo te tratan? ¿Cómo te va? ¿Y cómo son ahí? ¿Te dan de comer? O sea, le dije, no, todo está muy bien. Todo está muy bien. Entonces, entro y empiezo a disfrutar. Me empieza a gustar. Fíjate que estando en el proceso, me tocó ir a un aniversario. Me tocó ir a un aniversario de un compañero que se estaba festejando 2 años. 2 años,
y el escuchar sus compartimientos, el escuchar los testimonios, el escuchar a sus amigos, a sus seres queridos, y ver y escuchar su propio historial y ver que había cambiado, que el programa había funcionado en su vida. Sí, sí. Dije, órale, yo quiero eso, yo quiero que el día de mañana mi mamá se sienta contenta, se sienta agradecida, y diga eso, o sea, de mí, ¿no? Entonces fue una de las cosas que igual me empujó a decidir continuar en esto. Y como te digo, ahorita llevo 12 años en recuperación. No te voy a decir que en sobriedad, porque eso es un trabajo constante, pero llevo en recuperación, y la recuperación me ha traído muchas cosas muy buenas. Igual he actuado en mi enfermedad y he tenido consecuencias, y he pagado consecuencias, ¿no? Porque igual no cambié todo, pues, en su momento. O sea, cuando recién decido de dejar la droga, dije, bueno, vamos por partes, ¿no? Primero la sustancia, primero esto, y después trabajamos con los defectos de carácter, y después trabajamos con otras áreas. Entonces vámonos por partes. O sea, dije, de esta manera, ¿no? Y al principio yo creía que con el simple hecho de ya no consumir ya era suficiente. Sí. Ya era suficiente con el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Ya no voy a consumir, ya no me estoy drogando, mi vida va a cambiar. Pero no, porque seguía actuando de una manera, de la misma manera o similar a como cuando andaba activo. Sí, lo que le llaman limpio viviendo sucio. O la borrachera seca en Alcohólicos Anónimos. Sí. Entonces, y no, y eso me trajo consecuencias, porque el ser deshonesto, el mentir, el manipular, o sea, lo que son los defectos de carácter, me trajeron problemas. Lastimé a personas, a seres queridos, a parejas, hijos, los fui lastimando. Porque igual en el trayecto pues tuve otro hijo, entonces igual lo lastimé, y no me daba cuenta de eso todavía. Y te digo, ya sin consumir, ¿no? Ya sin consumir. Entonces, pero gracias a todo eso, me he dado cuenta de que el programa no simplemente es dejar de consumir, es trabajar en mí, es buscar ser una mejor versión, ser una mejor persona, ser un mejor ser humano, un mejor padre, hermano, hijo. Y esto me lo va a dar el trabajo del programa, o sea, me lo va a dar los 12 pasos de recuperación, ¿ok? Y a veces me da flojera, o sea, a mí como adicto me da flojera trabajarlos, ¿no? Me da flojera, y pienso que con el simple hecho de decir, ya no estoy consumiendo, ya es suficiente. Pero no. El programa nos dice que tenemos que trabajar en otras áreas, ¿no? Entonces, empiezo los mismos golpes y tropiezos de la vida, me van orillando a trabajar en recuperación. Me van ayudando a trabajar en recuperación. Y eso, súmale que pues trabajo ayudando a adictos, ¿no? Trabajo ayudando compañeros en adicción, o compañeros de actividad. Y eso también te orilla pues a seguir, a crecer más, a conocer más del programa, a empaparte más de esto, para poder transmitir un mejor mensaje, para poder transmitir una mejor experiencia, o sea, y poderle decir a las personas que vienen atrás de mí que esto sí funciona, que no es fácil, que va a haber momentos en los cuales nos vamos a tropezar. Pero ¿cómo nos vamos a levantar de eso? No derrumbarnos en el simple hecho de que las cosas no salen bien y derrumbarme. Sí, porque pues es tener que ir aceptando la vida tal cual es, Pancho. ¿Qué pasó o cuál fue el parteaguas en donde ya no consumías, seguías con una vida ingobernable? ¿En qué momento decides, ya, tengo que hacer un cambio? ¿Y cómo eso te llevó a vivir como vives hoy? Pues yo creo que el distanciarme de mi familia,
Ya en recuperación, distanciarme de mis hijos, el estar de una u otra manera económicamente ahí, pero ausente en otras áreas, ¿no? Entonces, el sentirme solo, el llegar el momento y voltear a mi alrededor y no ver a nadie, sin pareja, sin hijos. Digo, bueno, entonces, si la recuperación me ofrece una vida útil y feliz, ¿qué estoy haciendo mal? Ya no me estoy drogando. Pero me di cuenta que, o sea, que no estaba siendo realmente honesto, que no estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Sí. O sea, que el programa me sugería que hiciera. Me da cuenta que no lo estaba haciendo. Y en ese momento retomo esa parte de decir, ok, porque dejé en sus momentos dejé de ir a reuniones, dejé de buscar ayuda, dejé de leer, porque también, o sea, pasa el tiempo y no consumo y me confío. Ay, pues ya tengo la suficiente información, ya sé cómo hacerle, entonces, pero no. El peor error de mí como adicto es haberme confiado y haber doblado las manos, pues, ante mi enfermedad. Sí. Entonces, como te digo, empiezo a retomar otra vez esta parte, ¿no? Empiezo a retomar el trabajo de los pasos, meterme en el trabajo, pedir ayuda, ir a las reuniones. Y eso me va dando, me va abriendo los ojos a darme cuenta de que había cometido demasiados errores. Aún sin consumir, porque uno piensa, dice, bueno, no estoy consumiendo, ya no le estoy haciendo daño a nadie. Híjole, sí. Pero no es así. Continuaba haciendo daño, continuaba lastimando a las personas que me querían, ¿no? Y que yo quería. Claro. Entonces, el trabajar y el ir buscando eso de nuevo, pues me fue dando esa tranquilidad, esa seguridad, esas ganas de volver a echarle ganas, ¿no? De volver a decir, ok, quiero retomar las cosas, quiero estar mejor con mis hijos, estar mejor con mi familia, porque te digo, a veces me decía mi mamá, hijo, ¿se te olvidó dónde vivo? Te mando mi ubicación para que sepas dónde vivo. O sea, tan distante y alejado así estaba de mi familia y de ellos que eso me decían, y viviendo en la misma ciudad. Wow. Viviendo en la misma ciudad. Sí. Y me imagino, Pancho, ahorita por esto que nos compartes, pues eso ha ido cambiando. ¿Hoy cómo vives? Hoy cómo vivo. Pues hoy te puedo decir que vivo plenamente. Hoy disfruto mi trabajo, disfruto mis hijos, disfruto el hacer ejercicio, el ir a una reunión, el compartir con compañeros, el estar tranquilo, el dejar de luchar y de batallar con mi enfermedad. Eso no tiene precio el día de hoy, ¿no? No tiene precio el verle la cara a mi mamá cuando me ve y me dice que se siente contenta, orgullosa y agradecida de haberme sacado de ahí, ¿no? De haberme sacado de la vida que estaba llevando. Me agrada, pues. Me agrada, y eso es lo que me mantiene a seguir adelante, a no desear volver a consumir, ¿no? Porque no es fácil, llegan los momentos en los cuales despierta ese deseo, a pesar, o sea, y he escuchado compañeros con mucho más tiempo que yo en recuperación, y el albergar ese deseo de consumir, o el que a veces nos llegan esos rachazos, ¿no? De decir, ay, qué bonito sería, o qué agradable sería, ¿no? Entonces, pues ahorita no deseo eso, ¿no? No deseo esa vida. Pues estás en un momento, me imagino que de estabilidad, ¿no? Que de repente esa es la meta, la sobriedad emocional, que algunos le llaman de esa manera. Sí, pues es lo que, o sea, es lo que buscamos, ¿no? Es lo que buscamos.
O sea, estar estables emocionalmente. Claro. Bueno, yo como adicto es lo que busco y es lo que quiero, ¿no? O sea, estar estable, o sea, el poder ser más amable, ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor amigo, ser mejor compañero, ser un mejor en lo que hago, ¿no? Y en transmitir el mensaje. Claro. Pancho, y hablando del mensaje, ¿qué le dirías a las personas que hoy nos están viendo? ¿Qué les quieres transmitir hoy? Que no tengan miedo a pedir ayuda, que no tengan miedo a levantar la mano y a decir, ¿sabes qué? Necesito la ayuda, porque eso es lo que en mi caso me costó demasiado trabajo, levantar la mano y decir ayuda, a pesar de que yo ya me había dado cuenta de que la guerra con la droga ya la había perdido, no levantaba la mano para pedir ayuda. Entonces, a los jóvenes, a las personas que están pasando y sufriendo esta enfermedad, pues levanten la mano, pidan ayuda, busquen, no se avergüencen de esto, no se avergüencen. El día de hoy yo no me avergüenzo de decirte que soy un adicto en recuperación. El día de hoy me siento bendecido de serlo. Sí, pues es un indulto. Así es. Diario. Pues Pancho, qué historia, me gustó mucho, gracias por compartirnos el día de hoy, pues desde tu corazón, hicimos todo el viaje, ya me imaginaba entre Mazatlán, Tijuana, el rancho, todo, y qué interesante, creo que algo que me llama mucho la atención de tu historia es el mensaje cuando te llega tu hermana y te lo dice, me importas, no quiero que te mueras. Y eso me imagino que tocó tu corazón de una manera especial. Sí, y hasta la fecha, ¿no? Yo con ella tengo una relación muy, muy cercana. Ella también pues ha tenido sus problemitas emocionales, ¿no? Sí. O sea, no con consumo como tal, pero sí ha tenido sus problemitas y creo que también en base a eso es por lo que ella vivió conmigo, por lo que ella vio el impacto de ver a su hermano, de cómo me drogaba, de cómo, o sea, de todo eso, ¿no? Sí. Y por eso la importancia de la familia. Es justo para allá iba, la importancia de la familia, de saber cómo acercarse con quien tiene una enfermedad, de no enjuiciarlo, de no ofenderlo, porque finalmente es eso, es una enfermedad. Y acercarse, yo creo que de una manera Dios la tocó para poder saber con qué palabras llegarte y que tú pudieras aceptar, ¿no? Así es. Me siento bendecido por haber recibido esas palabras de ella en ese momento, ¿no? Porque de no haberlo hecho, probablemente me hubiera ido de casa y quién sabe dónde estaría hoy. Qué bueno que estás aquí, Pancho, y que a lo largo de tu trayectoria, así como en un momento nos contaste que induciste muchas personas para el consumo, hoy me imagino, casi estoy segura, que han sido más las vidas que has tocado para bien. Entonces, pues qué padre que sigas en este camino, ojalá que así te mantengas solo por hoy y pues agradecerte nuevamente que estés aquí. De nada, muchas gracias a ti por haberme invitado. Gracias, Pancho. Y a ti que nos ves, que nos escuchas, darte las gracias también por estar nuevamente hoy en otro episodio más, en otro testimonio. Invitarte también a que nos sigas en redes sociales, que compartas esta información con quien tú consideres que le puede servir. Recuerda que estamos también en Spotify, estamos en muchos lugares. Abajo en el video vas a encontrar todas las redes para que nos puedas compartir y nos puedas seguir. Hasta la próxima.